¿Me escuchan, colegas? Buenas tardes, Miss, sí se escucha. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, vamos a empezar para que no se nos vaya la hora y terminemos puntualmente. Colegas, ya hoy día terminando este instrumento, también ya lo vamos a compartir los formularios. Lo que nosotros queremos es que por clase dos profesores se encarguen de la aplicación del formulario. ¿Cómo va a ser esta aplicación? Que los guíe a las estudiantes cómo van a desarrollar esto. Entonces, los formularios para recabar la información de familias serían los tutores, porque esa información les va a servir para ellos. ¿Ya? Y la información que ayer hemos hecho, tendríamos hoy día que anotar qué docente de esa sección nos ayuda a dirigir este formulario. ¿Ya? De esa manera vamos a trabajar, colegas. Entonces, voy a proceder a compartir la, el instrumento de familias. Profesor Juan, ¿cómo está? Buenas tardes. Voy a Buenas proceder a tardes, colega compartir. Edith. Buenas tardes con todos los maestros presentes. Buenas tardes, colegas. Bien, voy a proceder entonces a compartir. ¿Están observando, colegas? Aún no. Sí. Sí, sí. Sí, sí, ya lo observan ahí, ¿no? Bien, colegas. Todo lo que está con rojo, algunos colegas sí me han mandado algunas sugerencias. Entonces, ¿sí? ¿Sí, colegas? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ya, entonces vamos a empezar. Lo que me decían, y hubo una sugerencia de alguna tutora, de que en el formulario el papá ponga el nombre del papá, la ocupación y el celular. ¿No? Yo no lo había consignado, ¿no? Pero me ha hecho esa sugerencia, por eso está con rojo. El nombre de la mamá, igual la ocupación, el celular, el nombre del estudiante, el grado y también el celular del estudiante y la fecha de la entrevista. ¿Ya? Entonces empezamos por las preguntas. ¿Ya? Nos ayudan en la formulación también de la pregunta si no es la adecuada o si podemos formularla de mejor manera. Entonces, su hija vive con, pueden marcar varios, con papá, con mamá, abuelos, hermanos. ¿Ya? Si solo es, marcará lo que corresponda. Si es con todos estos integrantes, igual los marcará, ¿no? ¿Están de acuerdo? Mis buenas tardes. ¿No sería la estudiante vive con? Como es una entrevista a la mamá, o le podríamos incluso su hija o apoderada, ¿no? Porque en el caso, Perdón la palabra. ¿Qué pasaría con las alumnas que viven solas? Tengo una alumna que vive sola. Ella trabaja y se mantiene sola. mmm, Hacer mire, la denuncia. entonces, ¿cuándo vamos a detectar ese caso? Justo cuando hagamos esta con familia. Entonces, simplemente pondremos, no se marcaría ninguna y diríamos que la hija vive sola. Ahora, es un problema esto de la hija si es menor de edad. Se sobreentiende que nosotros para podernos comunicar con ella, todos los padres dan autorización. Ya este caso lo tendríamos que ver, por ejemplo, en tutoría. Ok. Ahora, podríamos poner su hija, entre paréntesis, la estudiante, como dijo la colega, podríamos precisar así.
¿Sí? Así, su hija, la estudiante, vive con. ¿Está bien, colegas? Bueno, el silencio señala que queda así. ¿Podríamos poner con quién vive la estudiante? Y ponemos las alternativas. ¿Con quién vive la estudiante? Y habría ahí la oportunidad de sola, claro, ¿no? ¿Con quién vive la estudiante? Entonces le agregaríamos sola, ¿les parece? Con papá, mamá, abuelos, hermanos. O puede ser otro. Otros. Sí, el año Y pasado teníamos especifique. alumnas que tenían pareja y vivían con sus parejas. Otros, punto, especifique, para que digan con quién escribe, con quién vive, perdón. Es que como es formulario, ¿cómo vamos a poner que especifique? Bueno, lo voy a poner, si lo puedo Sí se agregar. puede agregar en respuesta corta, señora Edith. Se puede agregar en Sí. Ajá, respuesta. Ya, muy bien. Otros especifique. Ya, ahí quedaría esta pregunta. Ya, pasamos a la segunda pregunta. ¿Su vivienda es propia, alquilada o familiar? ¿No? Porque a veces viven en la casa del papá, pero no es propia, sería de familiar. ¿Alguna otra opción? De repente, por lo que ustedes conocen a las estudiantes, ustedes vean que alguna vive en una situación de una característica diferente. Sí, nos quedamos ahí, ¿no? Su vivienda es propia, alquilada, familiar. Profesor Edith, ¿Sí? sí, Profesor pero Joe. una consulta. La Sí. psicóloga debe haber dejado un informe de las alumnas en las situaciones muy particulares. Porque yo he tenido alumnas en tercer año que han pasado por problemas muy delicados. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese tipo de estudiantes? Sí, tenemos ahorita una alumna de que está en un albergue, ¿no? Que tuvo problemas el año pasado. Pero a través de aplicar también este formulario nos vamos a enterar de algunas estudiantes. Son casos especiales, sí. Misa, y también Sí. a través de los coordinadores pedagógicos también seguir el seguimiento, ¿no? Con los estudiantes, de que han habido casos especiales, ¿no? Que no se pueden dejar de lado. Pero también este formulario nos va a permitir recoger la información actual del estudiante. El caso del albergue, ya eso tiene su proceso, está con no sé qué entidad, incluso ni la mamá tiene acceso a la información del estudiante. Hasta yo tengo prohibido darle información a la mamá. Esos son procesos ya delicados, ¿ya? Pero con este formulario también nos vamos a poner al tanto y poder saber cómo está la situación de ciertas estudiantes como han pasado del año pasado ahora, ¿no? Sí, usted, colega Edith. Ya. Entonces. Señora Edith, una pregunta. Sí, profesor Juan, buenas tardes. Buenas tardes, colegas, buenas tardes. Ahí en la primera pregunta, podría considerarse la opción, pues, papá, mamá, abuelo, hermanos, también albergue, ¿verdad? Porque son varios estudiantes en esa situación. Creo, ¿eh? Gracias. Ya. Ponemos albergue, ¿sí? Claro que No, allí donde dice colegas otros, ahí se supone que va a especificar. Sí, yo creo que en otros también. En otros ya está. Sí, yo creo que en otros ya ahí especifica si es albergue también con apoderado, porque puede ser, hay alumnitas que trabajan como empleadas del hogar. Entonces ahí no viven con papá, o sea, simplemente tendrían viven
la llaman como madrina o algo así y es apoderada. ¿No? Creo que dejémoslos ahí en otros. De acuerdo, Ya. Bien. Su vivienda es propia, alquilada, familiar. Ya está bien, ahí. Su vivienda cuenta con servicios de, aquí tienen que marcar todos los que tengan, ¿no? Agua, desagüe, luz, cable, internet. ¿Algo más podríamos agregar? Teléfono. Teléfono, ¿no? Ya, después de Sí, donde... teléfono. Cable, después de luz. Ya. Teléfono, cable, internet. ¿Correcto? Ya, seguimos, pasamos. Dice, en su casa hay un espacio para que, sería su hija, realice las tareas, ¿no? ¿Sí? Para que su hija realice las tareas escolares. Espacio definido, ¿cómo le podríamos ponerlo? Solo así. En su casa hay un espacio específico, definido. ¿Qué palabra? A ver, colegas. Podríamos preguntar, ¿cuenta con un espacio? Destinado. Espacio apropiado. Un espacio apropiado, ¿no? Hay un espacio apropiado. A ver, tenemos dos, apropiado o destinado, colegas. Apropiado está bien. ¿Cuentan con un espacio apropiado para el desarrollo de sus actividades escolares? Una preguntita, disculpe. Sí. ¿Cuáles son las características de apropiado? Una cosa es apropiado que reúna todas las características y otra cosa es destinado, ¿no? Claro. Por ejemplo, apropiado, en mi casa hay un estudio. Y ese estudio ya fue ocupado por una persona. ¿Ya? Yo estoy ubicado en un espacio ya destinado, porque no es el apropiado. En la sala, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Correcto. Destinado, ¿no? Porque, sí, correcta. Gracias, profesor, por la observación. Entonces, sí, creo que estamos de acuerdo. Destinado. ¿Ya? En su casa hay un espacio destinado para que su hija realice las tareas escolares. Claro, ese espacio destinado puede ser en la sala, puede ser incluso en el mismo dormitorio de la hija, ¿no? Si le han puesto una mesa. Sí, una observación. Sí, no. Sí. Sí, bueno, al referirme a apropiado, se refiere a si tiene las condiciones ambientales para realizar el estudio, ¿no? Es decir, si tiene buena iluminación, si tiene aislamiento acústico, la adecuada ventilación. Esas son las condiciones que tiene un espacio apropiado, aunque puede tenerlo o no puede tenerlo. Claro, pero nosotros lo podemos entender, pero para los papás tendríamos que primero darles a conocer, como decía el profesor Juan, las características, ¿no? De un lugar apropiado para que ellos lo puedan caracterizar. En cambio, si nosotros hacemos un espacio destinado, es decir, no lo hace en cualquier sitio, ¿no? Yo creo bueno, que claro, en sí, ese ¿no? sentido, ¿ya? Entonces pondríamos sí, no, es lo que nos interesa. 5. Colabora con su hija en el desarrollo de las tareas escolares. El año pasado ha habido muchas actividades que los estudiantes han tenido que desarrollar con sus padres, ¿no? O sea, que les lea de repente la primera producción del texto o que compartan con ellos un ejercicio, ¿no? Una actividad física. Ha habido actividades que han estado propuestas en casa. Entonces, eso queremos saber. ¿Colabora con su hija en el desarrollo de las tareas escolares? Sí, no. ¿De acuerdo, colegas? Colegas, podría ser también que se colocase, especifique, porque considero que ningún papá va a decir no, no colaboro. La idea es saber si de verdad lo hace o no lo hace.
en todo caso que considere de qué manera lo hace, ¿no? Y cómo, a ver, poniéndonos en ese escenario, si usted fuera padre, ¿qué respuestas daría si le ponemos especifique? Colocaría, por ejemplo, sí, reviso su cuaderno, sí, reviso el celular, estoy pendiente de sus actividades, porque si solo va así, no, y todos van a poner sí, sí colaboro, sí, sí, pero en realidad sabemos que no lo hacen, los tienen en algunos abandonados, ¿no? O agregaríamos otra, ¿de qué manera? Podría, perdón, Podría ser. Sí, profesor Juan. podría establecerse Otra tres preguntita. o- Profesor Juan está. ¿Ya me escucha? Sí, profesor Juan, adelante. Gracias. Se le podría poner opciones, ¿no? Siempre, y a veces, y muy pocas veces. Como dice la maestra que me antecedió, nadie va a poner no. Nunca. Pero sí, pero algunos sí van a poner siempre, siempre, ya siempre, no. Los más conservadores, de repente los menos, a veces. Y otros dirán ya, pues muy pocas veces. Y ya eso es muy pocas veces, ya sabemos nosotros qué cosas significan, ¿no? Gracias. Profesor Edith, buenas tardes, colegas. Hay Buenas algunas tardes. estudiantes que trabajan, señor Edith, y hay otras que se están preparando para la universidad. Y entonces yo considero que hay que tomarlas en cuenta. Pero, colegas, en esta pregunta, ¿cómo las tomaríamos en cuenta? Ustedes deben tener, colegas, que nosotros debemos realizar la actividad, o sea, la alumna no tiene que ver el desarrollo de este año lectivo como su segunda actividad, es su primera actividad, porque si no concluye bien es lo que ha pasado el año pasado. Ahorita tenemos los papás que están desesperados que de una vez le pongan la nota a mi hija porque ya se pase el examen de la universidad. ¿De qué le sirvió estarse preparando para la universidad si no aprobó satisfactoriamente el año? Señora Edith, Sí, adelante, profesor. no sobra la observación que hace la profesora Carmen, pero sin embargo podría considerarse como información complementaria, ¿no? Para saber. Claro, ¿por qué? Porque en realidad sí es necesario saber para entender algunos desempeños. Gracias. Entonces, ¿cómo formularíamos esa pregunta? Bueno, en esta parte, ¿no? Pues tiene que ir en otro Claro, momento, ¿no? Si la estudiante realiza actividades laborales a tiempo parcial, a tiempo completo, no sé. Hoy, en el caso de las academias, si se está inscrita en alguna academia, ¿no? Creo que por ahí podría ir. En esta otra pregunta, colegas, donde dice, ¿qué otras actividades realiza su hija en casa? Podríamos poner, ¿qué otras actividades pedagógicas realiza? De repente nos pone, estudia en el cultural. Sí, me parece pertinente. ¿Sí? ¿Cómo lo Sí, formularían, estaría bien. colegas? ¿Qué otras actividades pedagógicas? ¿Cómo lo ponemos? Sí, profesor Edith, en realidad ahora están llevando los estudios en casa, ¿no es cierto? Tanto los estudios de preparación para la universidad o el cultural, lo que usted menciona, ¿no? Pero al respecto de eso, profesor Edith, usted ha mencionado que la dedicación de las estudiantes debe ser con prioridad en el colegio, pero la realidad es diferente. Las estudiantes de quinto, en su gran mayoría, se están preparando o ya se han inscrito en una academia para la universidad, y eso no perjudica a nuestra institución educativa. Al contrario, favorece, porque están recibiendo formación que complementa o que ayuda para el desarrollo de sus competencias en el colegio, ¿no? Lo que llevan en el colegio. Entonces, antes de obstaculizar nosotros esa labor que están realizando, tenemos que tomarlas en cuenta, señor Edith. Entonces, yo no creo que debamos dejar de lado a las alumnas que se están preparando para la universidad. Es más, deberíamos llevar un registro de quienes se están preparando para apoyarlas.
Comparto su idea, colega, pero el año pasado ya hemos tenido, ahí a veces se cree que desde dirección o subdirección estamos avalando que la alumna no se comprometa con sus actividades de aprendizaje de la institución. Yo como profesora lo comprendo. O sea, y si mi alumna está preparándose y sé que está, por ejemplo, desarrollando mi área, entonces tengo que tener de repente, como usted dice, alguna, alguna comprensión de mi parte, ¿no? En cuanto de repente al cumplimiento de sus actividades, pero no todos los profesores Dice, lo eso toman siempre así. se, no, sí, siempre y cuando sea un acuerdo de todos, Señora porque Edith, muchos colegas la escuchan palabra. que hay que apoyar, pero llegado el momento muchos colegas no toman esa actitud, al contrario, se ponen, no dan esa disponibilidad al estudiante para que se pueda, digamos, presentar los trabajos más tarde o de repente al día siguiente, o sea, se cierran, no, primero es la secundaria, y es entendible desde esa parte, ¿no? Pero no todos comparten esa idea, de ahí viene el problema y genera malestar entre que algunos colegas sí dan facilidades y otros no dan. Pero preferible, como usted lo ha dicho, colega, ahorita la prioridad es su básica regular y que concluyan bien, porque el problema ahorita son con los estudiantes que quieren ahorita el certificado, se han dedicado a la academia y han descuidado el otro porque pensaban que les iban a promover automáticamente y no ha sido así. La palabra, señora Edith. Sí, profesor Juan. Y después, Sí, profesor. Colegas, en realidad no podemos cerrar los ojos ante la realidad. Es cierto de que lo prioritario es, porque ¿qué ganan estando en la academia? ¿Qué ganan incluso ingresando a la universidad si les salen en concursos con áreas desaprobadas? Sin embargo, tampoco podemos negar que en condiciones normales, yo conozco de colegios que les daban un mes de permiso a los estudiantes, 15 días de permiso a los estudiantes para que no vayan al colegio porque estaban en la fase final de su preparación para dar su examen de ingreso examen de admisión a la universidad. Entonces, yo creo que cuando recogemos información que nos permita entender algunos comportamientos, algunos desempeños, o sea, la información nunca va a sobrar. Al contrario, es un insumo útil, ¿sí? Y aquí, cuando decimos que otras actividades académicas realizan, o sea, yo no sé qué nos quitaría que pongamos, por ejemplo, ¿no? Academia preuniversitaria y academias de idiomas, porque no vamos a poner solo inglés. Y no, incluso hay estudiantes, la cantidad de casos que he visto ahora con las chicas que están haciendo cursos de guitarra, curso de tal cosa, curso de tal otra y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son opciones que se les han presentado a las cuales no tenían ya la oportunidad de acceder en condiciones regulares, ¿no? Creo que la información nunca va a sobrar. Gracias. Sí. Señor Edith. Se cortó, creo. ¿Me escucha? Sí, se le escucha a mí, ha salido un momento Miss Edith. Ah, ya. Ya, sí, justamente. Con mi teléfono, Director. Buenas tardes, colegas. Sí, escucho. Oh, ya. Buenas tardes, señores. Justamente el año pasado que hemos tenido el trabajo con las estudiantes, sobre todo las quinto, se han esforzado ellas presentándose virtualmente para hacer la preparación de su unidad, de sus academias. He estado ahí, pero yo le he visto muy buenas que cumplían y que lo que quería era un poquito más de tiempo para poder presentar una cámara, un audio, pero ellas tenían tiempo para poder presentar sus actividades, ¿no? Lo que pedían. Y las señoritas eran bastante responsables en eso, ¿no? Querían cómo hacemos para presentar. Pero dentro de ese grupo también había señoritas que estaban mal en sus áreas, no presentaban trabajo, no se presentaban al área y se puede que se diga tengo que ir a virtuales para así. O sea, y yo le No decía, se le pero hijita, escucha, entonces tú profesor tienes que Edith, la está entrecortado. No se escucha.
Ay, ¿escuchan? ¿Me escuchan? No le escucho. Está Demasiado. entrecortado, está entrecortado. Que me escucharán, Dios. Pero Entrecortado. a ver, ¿me escuchan, profesores? Debe ser red, Dios mío, la red. Bueno, cambio de espacio. Y sabe que el problema, la dificultad es de que las estudiantes, no todas, como les decía, son responsables, ¿ya? Son responsables. Quieren que se les regale la nota automática y priorizan que se llama las academias. Entonces, está bien recabar la información, pero también llamarlas a la reflexión y estar, como se dice, con ellas, porque por priorizar estas niñas que tienen bajo rendimiento, por priorizar la academia, dejan de lado y termina diciembre y quieren pues que las promuevan. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. Ese era mi aporte, señora Edith, no sé si me habrán escuchado. Sí, profesora. Por eso es que nosotros debemos, de manera interna, podemos decir eso, tratar de comprender, pero no darlo a conocer, porque después los padres vienen a exigir. Y después todo recae sobre nosotros. Hasta los mismos profesores nos dicen a nosotros, bueno, usted dice que le ha dicho al padre de que tengo que apoyarla porque está en la academia y esa no es la actividad. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes opiniones. Por eso yo creo que ya esto es una situación de comprensión de cada uno. Pero para nosotros, la prioridad del estudiante debe ser con su trabajo, con su quehacer educativo. Bien, ¿cómo podríamos poner la pregunta? ¿Qué otras actividades pedagógicas o de aprendizaje? A ver si me ayudan. ¿Cómo lo ponemos? ¿O qué otras actividades académicas realizas? ¿Académicas está bien, colegas? Sí. Muy Sí, bien, académicas y gracias. culturales. Muy Claro, bien, puede ser que también hagan danza, ¿no? Que hagan O danza, culturales, dibujo, puede ser. pintura, tocan instrumentos musicales. Hay de Ajá. esos casos. En relación a lo anterior, También hacen colegas, a mí me deporte. gustaría que quedase claro que esta es institución educativa Juana Cervantes y que imparte educación básica regular. Las estudiantes pueden hacer diferentes actividades, pero ojo, la prioridad la tiene la institución educativa. Sea el grado que sea, de primero a quinto año su prioridad es terminar su educación básica. Es como si estuviéramos saltando pasos, ¿no? ¿Qué hace un niño? Primero nace, luego gatea y camina, ¿no? Entonces paso a paso y cada cosa en su lugar, porque luego se confunde y empiezan a exigir situaciones no al lugar y no está bien. Si el estudiante pertenece al primer año, debe desarrollar académicamente primer año. Si es la estudiante de quinto año, debe cumplir con su proceso académico quinto año. Y así. Y a la par puede hacerlo, sí, pero es independiente. Nada tiene que ver con la institución. Gracias. Señora Edith, ¿me permite un comentario? Adelante, profesor. Miren, colegas, sin el ánimo de entrar en este tema de preguntas y respuestas, el hecho de tener esa información de si va a la preuniversitaria, de si va al cultural, de si hace guitarra, de si hace flauta, yo qué sé, no le otorga un insumo al tutor para decirle al padre de familia, hay que tener cuidado porque lo más importante es que termine su quinto de secundaria bien. O sea, no tenemos base para conversar con el padre. Es igual no tener la información que suponer cosas y sobre supuestos, hacer apreciaciones. Creo que no. Entonces, lo que aquí tenemos que ver es que estamos recogiendo información para saber, ¿sí? Para orientar. No estamos recogiendo información para, en función a esa información, cambiar las políticas institucionales. Gracias. Así es. Correcto, colegas. Esto es justamente para saber el diagnóstico de nuestra estudiante, ¿no? Lo que hace. Por ejemplo, hay alumnas que de repente son deportistas destacadas y hacen algún entrenamiento. Entonces, es para conocer. Y el padre nos los va a decir, no es para que avalar de repente, ya, está en la academia, qué bien, entonces le vamos a dar las facilidades, eso no. Es para conocer el contexto en el que se está desarrollando
la estudiante. Bien, otra pregunta. Profesor Sí. Edith, disculpe que discrepe un poco en este aspecto, pero yo creo que en otras instituciones, y tengo conocimiento de eso, consideran a las estudiantes que están en academia, señor Edith. Y las estudiantes de todas maneras se van a inscribir, muchas de ellas, y nosotros como institución educativa, ¿qué vamos a hacer al respecto? Es más, los profesores de quinto deberíamos reunirnos para ver cómo nosotros encajamos en ese aspecto, en esa necesidad, no necesidad, en ese interés que tienen las estudiantes de ya prepararse, ¿no? Entonces nosotros queremos decir acá, no, que no vamos a tomar en cuenta, sí tenemos que tomar en cuenta. Es más, esto debe partir de la dirección, de recabar esa información y decir, ya, ¿cuántos estudiantes de quinto están en academias y necesitan apoyo? Allá son 15, por ejemplo, ¿no? Y sí, hay que brindarles el apoyo correspondiente, y eso debe ser también un acuerdo institucional, señor Edith. Disculpe que discrepe, pero en ese aspecto yo también he tenido mi hija que ha seguido estudios en una academia, y lamentablemente a veces no les prestan las facilidades, y vieran cómo ellas se esfuerzan por un lado y por el otro lado. Qué bueno hubiera sido el apoyo también de los profesores, ¿no? Entonces yo también abogo por eso, y porque he pasado por esa experiencia, señor Edith. Profesora, Palabra, por favor. bien, colegas, es entendible, pero nosotros como institución, y menos nosotros como directivos, podríamos decirles a todos que hagan ese apoyo. El apoyo puede, ya con esta información, usted, por ejemplo, que enseña quinto, usted podría brindarles ese apoyo, perfecto. Pero conocemos que no todos los profesores, porque el año pasado hemos tenido inconvenientes. Sí, la palabra. Esto creo que estamos haciendo simplemente es para recabar una información. Finalmente la decisión la tiene. La palabra, señor Edith. Sí, pedí la palabra a Misaí primero. Misaí. Se fue. ¡No se escucha! Bueno, pedí la palabra, aprovechando la situación, estoy de acuerdo con la profesora Carmen. Es más, yo pienso que esto debería ser iniciativa de todos los docentes de quinto, ¿no? Ponerse de acuerdo y brindar ese apoyo que va a ser en beneficio de la institución, ¿no? Al final, si hay más ingresantes de la institución, pues favorece, ¿no? Para su imagen, ¿no? Entonces, pienso que debería considerarse, siendo docentes de quinto, conocen a sus estudiantes, y sobre todo a las alumnas que son destacadas, ¿no? Aquellas que tienen más posibilidades, ingresos, ¿no? Bueno, es mi punto de vista personal. Claro, creo que la colega... La palabra, profesor. Sí, es entendible, colegas, pero como les digo, eso, teniendo esta información, yo creo que cada colega puede brindar las facilidades de acuerdo a su criterio, pero como directivos nosotros no podríamos hacerlo, porque basta uno que no esté de acuerdo, o sea, ya va a ocasionarnos un problema. Profesora Ana, creo que quería participar. Sí, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo en que esto nos puede servir como un insumo, pero también estoy de acuerdo con la señora Carmen. Con este insumo podemos reunirnos los profesores de quinto y establecer bien en qué va a consistir ese apoyo. Porque lamentablemente el año pasado algunas alumnas han malinterpretado el apoyo pensando de que las íbamos a aprobar sin que trabajasen. Entonces, podríamos reunirnos, establecer en qué va a consistir ese apoyo y comunicarlo a las alumnas para que ellas sean conscientes de lo que tienen que hacer y lo que nosotros los vamos a apoyar. Es todo. La palabra, señora subdirectora. Adelante, profesor Gonzalo. Gracias. Buenas tardes, colegas. Bueno, este tema siempre ha sido un aspecto, no de este año, de todos los años, tanto en presencial a veces, ¿no? Como el año pasado, ¿no? Yo creo que las alumnas de quinto, cuando
dicen que quieren algún tipo de apoyo, es simplemente que no quieren hacer el curso, ¿no? Consecuentemente que se les apruebe. Eso es lo que pide todo alumno de quinto, no solamente del colegio. Pero para eso es la institución, digamos, y la planificación que tiene que haber desde el inicio del año escolar, porque esto ya se había planteado el año pasado. Alumnas de quinto no asistían a clases porque consideraban que primero era pues la academia, ¿no? Ante el fracaso de la educación peruana, es necesario que las alumnas vayan a la academia, ¿no? Porque fíjense, ¿no? Solamente un paréntesis, ¿no? Mientras nosotros estamos ocupados en este tema de qué se pregunta y no se pregunta para hacer un diagnóstico, ya otros alumnos están avanzando y los que tienen hijos saben, ¿no? Y si están todavía en colegios particulares, saben que ya están al 100%, ¿no? Avanzando. Nosotros, como siempre, somos el colegio público, el colegio del Estado es un colegio experimental, de experimentos, y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Yo creo que a nivel de dirección y subdirección tienen que plantear la solución. Los profesores de quinto no podemos plantear solución. ¿Cuál es la solución? Establecer el horario en que las alumnas pueden asistir a estas academias, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, si las clases son en la mañana, entonces en la tarde tendrían que ir al CEPREUNSA o a cualquier academia que hay, que ya desde el año pasado las ha habido con este sistema. Eso es lo que tiene que haber, porque hay alumnos que a veces que no alcanzan cupo y tienen que irse pues a la tarde o a la mañana, o a veces dicen, no, es que en la mañana es mejor. Entonces, nosotros como institución tenemos que establecer un horario, ¿no? En que las alumnas puedan ir a la academia. Eso es lo que hay que establecer, porque la alumna de todas formas quisiera estar en la mañana, ¿no? Y nos estamos viendo también el otro problema, ¿no? ¿Cuál es el otro problema? Es que hay alumnas que tienen hermanos en primaria, que también hacen en la mañana y utilizan el mismo equipo. El día de ayer ¿no? Había una polémica si usas laptop o no usas laptop. En una casa, ¿cuántos laptops podría haber de nuestras alumnas? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántos hermanos son? ¿Y cuántos podrían tener? Entonces, hay que afrontar las situaciones desde un punto de vista real. Gracias. La palabra. Adelante, profesora. Por favor. Adelante. Completamente de acuerdo con todos los docentes, gracias. Completamente de acuerdo con todos los docentes en este sentido de brindar apoyo a las alumnas que están yendo a las academias. Pero me parece que en este momento estamos dilatando demasiado el tiempo porque de lo que se trata es elaborar este cuestionario para recabar información. Ya si el tipo de apoyo que se les va a dar a las alumnas podría tratarse ya en otro momento, ya más específico, con los profesores de quinto de repente, ¿no? Ahora lo que queremos es avanzar en el hecho de construir este cuestionario. Eso es todo. Gracias, profesora, totalmente de acuerdo. Entonces, sigamos avanzando. ¿Qué otras actividades académicas, deportivas y culturales realizas? Ya que lo pongan ahí. No, realiza su hija. Porque realiza su hija. ¿Qué otras actividades? Disculpe, podría ponerle permanentes. ¿Por qué? Porque si son circunstanciales no cuentan. Permanentes, entonces, por ejemplo, si es un deportista calificado, claro, pues entrena 3 veces a la semana durante todo el año. Ya, correcto. Permanentes, ¿dónde pondríamos? A ver, colegas, ¿qué otras actividades académicas, deportivas y culturales? Entre paréntesis, permanentemente. ¿Qué otras actividades permanentes? Realiza de manera permanente. Ah, sí. Ya. Realiza su hija de forma permanente. Su hija. De manera permanente. De manera permanente. Realiza su hija de manera permanente. Ya está. La otra pregunta. ¿Qué otras actividades realiza su hija en casa? No, si nos pone de repente cuidar al hermano, bueno, ya no. Ahí va a poner todas, cocina, lava, plancha. Ahí creo que teníamos que un poco hablar en relación a la otra ficha que también realizamos en el sentido de que habíamos puesto responsabilidades, ¿no? Para de alguna manera comparar las respuestas de la alumna con la de los padres.
Ya, entonces tendríamos que poner, ¿qué responsabilidades delega a su hija? ¿Sí? ¿Qué responsabilidades delega a su hija? Delega a su hija en el hogar, bueno, en casa, ya queda ahí, ¿no? Otro. Señora Edith, disculpe. Creo que no debería ser delega. ¿En qué actividades apoya? Porque si le pone delega, el delegar ya tiene implicancias legales. Ya. Entonces, ¿qué responsabilidades apoya? No, no es apoya. Realiza. ¿Qué ¿En responsabilidad? No. ¿Qué otras responsabilidades tiene su hija en casa? Tal vez así. Se quedaría así. ¿Qué otras actividades qué otras responsabilidades tiene su hija en casa? Queda así, ¿no? La imagen creo que no se está compartiendo porque se ha ido el internet de la máquina, pero bueno, lo vamos a seguir por este medio. La otra pregunta, ¿qué actividades realiza usted con su hija? Colegas, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, ¿qué actividades realiza usted con su hija? O sea, de manera conjunta. ¿Qué actividades comunes realiza con su hija? ¿Ya? ¿Qué actividades comunes realiza usted con su hija? Ya ellos precisan. Siguiente pregunta. ¿Con qué persona pasa más tiempo su hija? ¿Con qué persona pasa más tiempo su hija? ¿Queda así, colegas? ¿Con qué persona pasa más tiempo su hija? ¿Para qué haríamos esa pregunta, Miss Edith? ¿Un poquito me lo puede ampliar? O sea, a veces hay alumnas que están más con la mamá o con el papá o están solas. Arriba ya no le habíamos preguntado eso. Bueno, sugiero. Ya, a ver, ¿qué dicen, colegas? Está de más esa pregunta, ya me parece, está de más. Hay preguntas que están repitiendo lo mismo. Ya, la sacamos entonces. Aclarar en este punto, colegas, porque el año pasado, Sí. por ejemplo, se ha tenido la experiencia de que las niñas parecen un ping-pong. Están un tiempo con papá, el otro tiempo con mamá. A veces los papás se enojan, se disgustan, tienen problemas en su relación de pareja, pero afecta demasiado a la niña al punto de que la niña tiene que vivir con un hermano o con la tía. Yo pienso que habría que direccionar un poco esta pregunta. Bien, colegas. La palabra, pero Adelante. son situaciones personales fortuitas que se dan pues en las familias. Nosotros no vamos a saber lo que, si un tiempo está con papá, otro tiempo con mamá, ¿y qué podemos hacer frente a eso? Son situaciones fortuitas o problemas de las familias, pues, ¿no? Entonces, me parece que ahí ya es demasiado, está redundando que esto, y de repente hasta el papá va a decir, mejor pregúntenme ya cómo veo, cómo dialogo con mi hija, ¿no? Entonces, como que hay preguntas que ya están de más, me parece. La palabra, ¿Alguna pregunta? Adelante, profesor Juan. esa pregunta me parece reiterativa. ¿Por qué? Porque en la parte superior, cuando preguntamos
Si vive con la mamá, lógicamente más tiempo pasa con la mamá. Si vive con el papá, y así sucesivamente, ¿no? Gracias. Ya, entonces están de acuerdo, la sacamos esa pregunta. Sí, Miss. Ya, ¿con qué persona? Ya, la siguiente pregunta era, ¿cómo describe a su hija? Un breve comentario, ¿no? ¿Cómo describe a su hija? Alegre, triste, traviesa, no sé. Otra pregunta, ¿qué talento o habilidad tiene su hija? ¿Qué talento o habilidad tiene su hija? Queda, ¿no? Otra pregunta, ¿cuál es el horario de trabajo de papá? Igual, ¿cuál es el horario de trabajo de mamá? Creo que está arriba esa pregunta. No, del horario no. La que está creo arriba, que hemos puesto una parecida, es si usted designa a su hija tareas diferentes a las escolares, esa está arriba, ¿no? ¿Qué otras responsabilidades desarrolla su hija? ¿Sí? Sí. Es similar, hay que borrarla. Ya. Y la otra pregunta, ¿cómo los ha afectado esta pandemia? ¿Cómo nos ha afectado esta pandemia? Señora subdirectora, la palabra. Adelante, profesora Cecilia. Sí, creo que es necesario, señora subdirectora, colocar aquí también para corroborar el número de celular del padre y de la madre de familia. Sí, está en la parte de arriba, al inicio, en los datos. Ah, bien, gracias. Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Profesora Milena. Sí, Miss, quería sugerirle en la primera donde dice descripción, me parece muy amplio y es una pregunta para completar. Va a ser difícil organizar la información o tabularla, pienso yo, ¿no? Pero sí me gustaría hacer un aporte en la medida de cambiar esa pregunta de la descripción. De repente, me gustaría saber si en casa existen acuerdos de sana convivencia en casa o llevan normas, ¿no? Si el papá tiene establecido, porque a veces se refleja mucho en los grupos de WhatsApp el incumplimiento de normas, de situaciones, y a veces en la casa no hay, ¿no? Entonces el papá puede reflexionar a través de esa pregunta. Puedo sugerir, ¿no? Establece los acuerdos de sana convivencia en casa, de repente para saber si sí o si no, si tiene una idea o es la que puedo sugerir. Y en la pregunta 10, me parece, donde hablan sobre la organización del espacio que lleva el estudiante en casa, puedo sugerir de repente, se supone que en el lugar donde esté el estudiante realizando su labor académica debe de tener un espacio designado, pero quizás preguntarle, ¿acondiciona un espacio en casa para que el estudiante pueda realizar sus actividades de aprendizaje? Entonces, acondiciona es quiere decir que además de haberlo destinado, que sea pues, con las condiciones que se requieran, ¿no? Es mi sugerencia. Ya, gracias, colega Milena, pero creo que las observaciones siempre tienen que ser puntuales, colegas, cuando estemos, porque si no vamos a estar regresando, subiendo. Creo que se les hace reiteradamente la pregunta si alguien aporta. Yo agradezco, ¿no? La colaboración que prestan, pero procuremos que sea de esa manera. Ya, bien. Dice, en su casa hay acuerdos de convivencia, tendríamos que poner cuáles, o simplemente si hay acuerdos. Esa es una pregunta como la mayoría nos va a decir sí. Menciónalas. A ver, profesora Delia dice menciónalas. ¿Alguien más estaba pidiendo la palabra? O podría ser Profesor Juan y profesora Roxana, en ese orden. Gracias, señora Edith. Es que si esta información se va a procesar, como supongo que va a suceder, es mejor cuando las preguntas ya son con la opción, porque de lo contrario va a ser muy disperso, como mencionaba la profesora, para procesar. Solo quería hacer ese comentario. Lógicamente yo entiendo su incomodidad en el sentido de que pasa y reaccionamos, ¿sí? Bueno,
puede suceder porque no estamos tan agilitos ahorita como para estar ahí, ¿no? Reaccionando de inmediato. Gracias. Sí, la palabra, señora subdirectora. Pero primero profesora Roxana y después profesora Cecilia. Miss Edith, de repente la pregunta que ha aumentado Miss Milena, que está interesante sobre los acuerdos de convivencia, sí les hace reflexionar si es que tienen o no, porque sí es una necesidad y a veces estos no están claros, ¿no? Entonces, ahí sí habría que mencionar para marcar un sí, no, si el padre puede también poner no tengo, o sí, para marcar. Y abajo, si es que marcaran sí, poder colocar ahí, ¿no? De repente, dentro de los acuerdos de convivencia es que participan todos en la toma de decisiones de casa, dicen lo que piensan de manera asertiva, podríamos de repente colocar 3 o 4 claves, podría ser, ¿no? O se puede dejar también para que ellos rellenen un espacio, pero si es que fuera para rellenar, ahí tendríamos el problema para poder tabular, a no ser que esta información, yo, bueno, cada tutor al menos conversando ya con sus niñas, pues también vea coincidencias, ¿no? Porque el padre pondrá de repente, si hay un acuerdo de convivencia que es respetar la hora de llegar a la casa, ya está. Y de repente la niña también lo menciona, entonces habría coincidencia y ahí nosotros decimos, sí, pues realmente hay acuerdos de convivencia en casa o no los hay, ¿no? Señor Edith, la palabra, por favor. Primero profesora Cecilia y después profesora Elena. Y con eso concluimos. Señora subdirectora, coincido con lo opinado por el profesor Juan Fuentes. O sea, creo que es necesario considerar, bueno, no se reacciona en el momento, pero después se piensa. El día de ayer, cuando hemos estado elaborando la ficha de la niña, no tenía mucha conectividad adecuada, sobre todo adecuada, y no pude ponerlo por micro. Y yo desearía que se me considere una opción. Por favor, si pudiéramos terminado esto, por supuesto, solo una revisión a una parte en la que bueno, eso lo señalo después. Gracias. Profesora Elena. Señor Edith, me parece que las preguntas abiertas, demasiadas preguntas abiertas, es demasiado trabajo también para procesar. Al hacer esta pregunta, quiere decir que el año pasado no hemos trabajado los tutores, porque el año pasado en Aprendo en Casa se ha reiterado varias veces lo de los acuerdos de convivencia. Y me imagino que en primaria también ha trabajado acuerdos de convivencia en su casa. Entonces, me parece que esa pregunta bastaría con que respondan sí, no. Ahora, si los tutores del año pasado no han trabajado, que pongan eso, pues, que pongan. Pero sí hemos trabajado eso en varias sesiones de aprendizaje. Bien, colegas, lo dejaríamos en todo caso, si en su casa hay acuerdos de convivencia, sí, no, esto ya nos va a dar pie de repente cuando tengamos algunas entrevistas, los tutores, con los padres de familia para conversar, orientar sobre estos acuerdos. Y los que nos pongan no, bueno, también sugerirles la manera, ¿no?, cómo hacerlos. Por eso esto nos va a dar un diagnóstico, es para que también podamos trabajar como tutores, ¿no?, en el transcurso del año. ¿Alguna otra pregunta que vaya? Ya corregí lo que la profesora Milena nos dijo. No era en el ánimo de repente de llamar la atención, colegas, sino de que pasemos, porque todos queremos, creo, trabajar, terminar el trabajo en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, ser precisos en eso, colegas. Bien, estaría terminado. Por favor. A ver, primero profesora Soledad y después profesora Sonia. Bien, era en relación a la modificación que hizo con la profesora Milena. Me gustaría ver cómo quedó la pregunta, porque recordemos, tienen que ser las preguntas precisas para que el papá pueda entenderlo. Y también viendo la situación en la que las estudiantes, por ejemplo, han trabajado el año pasado. El año pasado no tenían un espacio específico, y mucho menos un espacio acondicionado. Entonces era bastante interferencia en cuanto a que pasaba el papá, pasaba la mamá, pasaban los hermanos, se escuchaba el sonido de los platos, las cucharas, que el bebé lloraba, etcétera. Entonces me gustaría cómo queda para ver si se queda así como está la pregunta, o es que hay que direccionar un poco. Gracias, profesora. Profesora Sonia.
Sí, me parece a mí también que se debería de revisar las preguntas, tanto de las alumnas como de los padres, en el sentido de que sí deberían de tener alternativas, porque eso nos va a dar la opción o nos va a facilitar el hecho de poder consignar o tabular mejor la información, porque cuando son preguntas abiertas, como lo dijo Elena, pues son muy variadas, ¿no? Entonces va a ser bastante complicado de repente sacar una información. Lógicamente sí se puede hacer, pero nos va a llevar mucho más tiempo y me parece que lo que queremos es eso, ahorrar el tiempo, ¿no? Y no dilatar mucho. Por lo tanto, sería bueno reconsiderar este aspecto y colocar alternativas, al menos en la mayoría de las preguntas. Bien, colegas. A lo que decía la profesora Soledad, la pregunta número 4, lo están observando, ¿no? En su pantalla. ¿Lo observan, colegas? Sí, sí se observa. Colegas. ¿Ah? Sí se observa. Sí se observa, sí se observa. Ya. La pregunta número 4, o sea, lo que estaba agregando, ¿no? Dice, en su casa hay un espacio destinado, entre paréntesis, con condiciones para que su hija realice las tareas escolares. Volvemos a eso, ¿no? Creo que y eso lo discutimos en su momento. O sea, condiciones, tendríamos que decirle cuáles son las condiciones. Mi sugerencia era, mi era, acondiciona un espacio en casa para que la estudiante pueda realizar sus actividades de aprendizaje, sí, no. Esa era mi consigna. Señora La palabra, señora Edith, la palabra. A ver, profesora Elena primero. Pues yo he pedido antes, Zoila. yo he pedido antes, profesora, por favor. Profesora, Yo he pedido antes. A ver, que siga la señora Zoila. Adelante, profesora Zoila. Ya, con respecto a la pregunta 4, creo que ahí está claro, estamos redundando, mire, ya va a ser va a terminar ya va a ser las 3 y no estamos terminando. La 4 dice, en su casa hay un espacio destinado y entre paréntesis hay una aclaración, con condiciones, se supone, para realizar sus actividades escolares, ¿no? Pero ahí dice, para que su hija realice las tareas escolares, suficiente con eso. Porque ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa? Viven en una casa alquilada y de repente son limitadas las condiciones. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Entonces me parece que ya estamos cayendo en muchos excesos. Pienso que en ese aspecto también los padres tal vez se molesten por las preguntas estos que se está haciendo. No, ya esa pregunta debe quedar ahí, suficiente. Creo que debe borrarse la palabra con condiciones. Profesora Elena. Sí, me parece que empezar con acondiciona, bueno, los padres de familia se marean con tantas palabras. Podría hacer de frente. Tiene un espacio adecuado y exclusivo para que su hija realice tareas. Nada más. Tiene un espacio adecuado y exclusivo. Sí, la palabra misma. Simplemente agregar en un paréntesis, lo necesario del acondicionamiento sería buena iluminación y aislamiento acústico. Es lo básico para que pueda estudiar bien el estudiante. Eso en un paréntesis suficiente. Ya, entonces, con condiciones, ahí con condiciones 2 puntos, así su sugerencia, profesor. 2 puntos, iluminado, ¿ponemos? ¿Sí? Sí, bien iluminado y con aislamiento acústico. Señora Edith. Me parece que realmente se va con esto condicionamiento acústico. Realmente, no sé, yo lo pongo, pero ustedes analícenlo, porque al final. Señora Edith. Sí, profesora Elena. Al respecto, mejor sería libre de ruidos. Ya. Porque los padres, esas palabras los van a decir, libre de ruidos.
Señora Edith, Sí. yo la verdad creo, no sé si estamos, me van a disculpar colegas que lo exprese así, pero yo no sé si estamos eh, observando la realidad. ¿Sí? Un espacio, un aislamiento acústico es un estudio de grabación. ¿Sí? Entonces, o sea, llegar a esos detalles, o sea, yo honestamente, yo vivo dentro de un lugar privado casi, y aquí entran las carretas, y se siente el ruido. Ahorita mismo ha pasado por aquí, y estoy lejos de la avenida, la caravana de los huelguistas de los de transportes, y se siente el ruido. O sea, yo no pretender que tengan, no sé, de verdad. Creo que La si palabra, si por nuestras favor. estudiantes tienen un Que quede espacio, así, nomás. si Señor nuestras Edith, estudiantes tienen un que quede espacio, como está. si las Esos estudiantes tienen, detalles, que quede como Colegas, está. colegas, por favor, colegas, colegas Zoila, yo les pido, por favor, cuando ustedes hablan, las escuchamos, está en uso de la palabra el profesor Juan, entonces aprendamos a respetarnos. Profesor Juan, continúe. si tienen un espacio, ¿sí? Ya, en donde puedan colocar sus cosas y estudiar con esa tranquilidad relativa, porque mi tranquilidad no es igual a la tranquilidad de la profesora Elena, de la profesora Delia. ¿Por qué? Porque cada uno sí se adapta al medio en el que vive. De manera que si las estudiantes tienen un espacio en donde asignado para estudiar, para sus estudios, yo creo que ya es bastante, ¿no? Gracias por eso. Realmente Bueno, yo solo también. quería replicar brevemente, discúlpeme. Yo creo que le estoy hablando con fundamentos, yo no me estoy inventando las ideas, simplemente estoy tratando de simplificarlo, ¿no? Si no lo tienen, pues marcarán, no, es simple. Perdón, la palabra, señor Edith. Adelante, profesor Elena. Pues ahí te Profesor digo. Elena y profesor José Figueroa, y con eso terminamos. Es que no hay que poner tantas palabras, porque tiene razón el profesor Juan. Por ejemplo, en el colegio, cuando nos hacían los test psicológicos de inteligencia, nos los hacían en la hora del recreo. Y yo pregunté, ¿por qué? Porque ahí nos damos cuenta si es que se concentran o no se concentran, si saben concentrarse. Entonces, la persona que sabe concentrarse cuando hay ruido, es pues más inteligente, está desarrollando, perdón, sus capacidades, ¿no? Entonces, tenemos que ser más simples. Y yo pienso como la profesora Zoila, que quede así nomás la pregunta y es suficiente. Ya, colegas, me dicen Ahí te dice, te digo, buenos días. Profesor, Buenas tardes. adelante, y terminamos. Todavía no he almorzado, va a disculpar. Buenas tardes con todos. Soy Teddy. Mi experiencia, tantos años, en la prueba de diagnóstico que yo les tomaba a las alumnas, en primer lugar, yo pensaba en que no todas tienen la misma condición económica, no todos tienen esa disponibilidad de área, ¿no? En una casa, ¿no? Entonces, ¿qué les ponía yo? Yo les ponía, ¿tienes una área disponible para estudiar? ¿Tienes una área disponible para estudiar? Sí, no. Así me ponían. Y en el momento de clases que yo daba, yo les decía de que tenían que acondicionarse una área donde haya cerca una ventana, y yo creo que eso nos han enseñado en la UNSA con la señorita Elena, eso es cierto. Eso es todo, gracias. Sí, colegas, creo que lo importante es que si tiene un lugar destinado para que haga, no importa, puede ser su dormitorio, pero una mesa que le han puesto. Ahora, si gustan, ahí podemos poner alternativas y, bueno, para que den el lugar, pero no, lo que nos importa es eso, si tiene verdaderamente un lugar. Ahora, si quieren, agrego ahí en el formulario que pongan cuál, o sea, qué lugar, en dónde. O así nomás que quede. Así nomás, Que señor quede Edith. así nomás, Ya, que quede así así nomás. Ya. Entonces pasamos, ya creo que con esto hemos terminado. Profesor Edith, no sé si se podría considerar si padece de alguna enfermedad. En lo académico debemos saber nosotros si nuestros estudiantes están sanas o padecen de alguna enfermedad que puede ser alergias, asma, ¿no? Y que de alguna manera en algunos momentos las aleja de las clases, ¿no? Muy bien, gracias por su aporte. Ya, su hija padece de alguna enfermedad que especifique, ¿no? Si es que sí. Que especifique.
Ya en el formulario ya se pondrá, ya esas son de sí, no. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Si no, con eso ya daríamos por concluido este instrumento. Otra cosita. Adelante, No sé si estará ya considerado en lo que se refiere a si realiza otras actividades el hecho de que hay alumnitas también que trabajan, ¿no? Entonces no sé si se podría preguntar eso o ya estaría dentro de lo que es si de qué otras actividades realizan las alumnas. Ahí, ¿en qué otras actividades? El papá puede decir que trabaja o el apoderado, porque esto va a ser dirigido al padre o al apoderado. Entonces, sí está considerada las otras actividades que realiza. Ya, ¿alguna otra pregunta, colega? Si no, para dar por terminado este instrumento. Ya. Bueno, colegas, creo que ya está. Están pidiendo que se comparta nuevamente el instrumento de ayer. ¿Lo compartimos? ¿Han considerado en esa pregunta académicas, culturales, laborales, para que ellos puedan poner ahí trabajo? Aquí estaba. ¿Qué otras actividades académicas, deportivas, culturales? ¿Ponemos laborales también? Sí, señor Claro. Edith. Ya, culturales y laborales. Ya. Ya, colegas, ya estaría ahí. Bien, entonces voy a cerrar esto. Ya, el otro instrumento, me están sugiriendo, nuevamente lo vamos a revisar. Pero señor Edith, ayer hemos tenido toda una tarde. Si quieren revisarlo, envíelos usted al WhatsApp y que lo vean ahí, porque ya mucho tiempo, por favor. Miss Edith, buenas tardes. Yo creo que la acotación de la Miss Cecilia sobre una pregunta no es revisar todo el documento, solo está haciendo hincapié en una pregunta. Palabras, señora Edith. Adelante, profesora Cecilia. Sí, la pregunta simplemente mencionaba si es que las estudiantes presentaban sus evidencias. Creo que solamente, no sé, creo que ni siquiera han puesto alternativas porque no pude observar bien por el problema que tuve de conectividad, pero creo que sería bueno que ellas también reconozcan si es que su evidencia la presentaron siempre, a veces, o no las presentaron. Eso es lo único que quiero, señora subdirectora, nada más. Ya, estoy compartiendo, no sé si lo están observando. Sí lo observo, Miss. Ya, ¿en qué número, colegas? ¿O en qué acápite? ¿Dónde? Entorno, salud, condiciones. Están en aprendizaje y habilidades sociales. Ya. Ya, ¿cuál? Dice, durante el año pasado, ¿enviaste de manera oportuna las evidencias a tus profesores? Ya está ahí, pues, o sí o no. Suficiente. Y si no envió nunca, es que tiene el portafolio. Falta a veces. No, pues, pero de manera oportuna, por favor, vamos a poner, si ponemos a veces, a todas tendremos que poner a veces. Ya, colegas, ahí está. Señora Edith. Sí, profesor Juan. Colegas, si dice oportuna, está haciendo referencia a si las presentó en el momento que se indicó. Porque si se va a poner siempre, a veces, nunca, entonces ya no ponemos oportuno. Enviaste las evidencias a tus profesores, allá, siempre, a veces. Era la resolución, gracias. Señor Edith, ya debe de quedar así nomás. Perfecto, por favor. perfecto. Gracias, acepto lo del profesor Juan Fuentes, gracias. Ya, entonces queda como está. Colegas, los dos instrumentos los voy a trabajar hoy día y el día de mañana necesitaríamos los formularios.
Los tutores, como les digo, llevarían el desarrollo del formulario de familias. Lo que necesitaríamos en cada sección, qué profesor se va a hacer cargo. No sé si por WhatsApp me envíen de manera voluntaria, de los que enseñen, por ejemplo. Perdón, disculpe, pero ¿por qué los tutores de la familia? ¿Por qué no de las alumnas? ¿Qué es lo más importante? Así es, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que deberían los tutores ser de las niñas. Colegas, los tutores van a trabajar con las familias y con los estudiantes. Ahora, va a estar en formulario, colegas, solamente es que la lleven a cabo, o sea, que le indiquen, pueden hacer como tutores una reunión de padres de familia. Señor Edith, por favor, usted nos está... Por favor, disculpe la palabra, señor Edith, por favor. Déjeme terminar la idea, por favor, y después le voy a dar la palabra. Simplemente puede ser como reunión de padres y explicarles, o les envían también la información por WhatsApp y les indican a los padres que tienen que llenar ese formulario. Solamente es indicarles cómo lo van a hacer. Nada más, ustedes no van a hacer pregunta por pregunta, ni van a estar anotando las respuestas. Eso ya va a salir a través de un formulario. Y los otros profesores, cualquier profesor, por ejemplo, de la sección del primero B, supongamos que no tiene tutoría, enseña la profesora Rocío, se me ocurre. Entonces, ella les va a indicar en su hora a las estudiantes cómo van a llenar ese formulario. Solamente es indicar cómo lo van a llenar. Y después vamos a tener los resultados y se les va a enviar a todos, tanto la información de padres como de estudiantes. Ahora puedo dar mi opinión, por favor. Adelante, profesor. Yo pienso que así como la dirección ha enviado el formulario para que se matriculen a sus hijas los padres, así también debe enviar este formulario la dirección para que todos los padres llenen. No es necesario que los tutores estemos enviando el formulario. Es más, hasta a las alumnas también se podría hacer que la dirección envíe a las alumnas, y eso es, ahí tiene que haber el año y sección de la alumna. Pero no hemos decidido nosotros que los tutores lo que hagan de los padres de familia. Y realmente, señor Edith, yo sigo insistiendo que esto debería hacerse a nivel de administración de los padres de familia, porque nosotros trabajamos con las alumnas y según la evaluación diagnóstica, nosotros tenemos que ver cómo está el estudiante. Eso es lo que nos interesa a nosotros, cómo está el estudiante. La palabra, señora, la palabra. Primero la profesora Cecilia y después la profesora Zoila. Bueno, en realidad... Yo he pedido antes. Ay. Profesora, por favor, reiteradamente creo que nos falta el respeto, profesora Zoila. Tiene que respetar a todos. Estamos aquí en una reunión alturada de personas profesionales. No, es que usted abusa demasiado conmigo. Yo he pedido antes la palabra, señora. Profesora, no es que yo he solicitado antes. Estoy escuchando. Profesora, por favor. La majadera es usted. Profesora Cecilia, la palabra y después profesora. Cedo, por favor. La cedo, por favor. Luego lo hago yo, no hay problema. Yo estoy totalmente de acuerdo con la profesora Elena, porque aquí ya demasiado están recargando el trabajo al profesor. Eso deberían hacerlo los administrativos, los directivos. Qué lindo es delegar los trabajos o las responsabilidades que corresponde a cada quien y todo. Háganlo, es fácil, es sencillo. Y eso no es así, profesora. Entonces, cada quien debe asumir sus funciones como corresponden, profesora. Gracias. Profesora Cecilia. Señora subdirectora, mire, nosotros podemos aplicar la encuesta para las niñas durante nuestra hora de tutoría.
Entonces, definitivamente creo que es importante también que esa función, porque también es una función administrativa, el tratar con los padres. Eso generaría otro espacio adicional, señora subdirectora, que ya tenemos muchas cosas que hacer como tutores. Considere, por favor, eso. Muchas gracias. Colegas, vuelvo a reiterarles, solamente es enviar el link a sus padres. Se sobreentiende que como tutores los tienen también reunidos. Solamente es enviarles el link. El trabajo ya lo hemos hecho, ha habido el punto de partida, hemos realizado los instrumentos. Yo voy a hacer los formularios y se les va a dar a los padres, nada más. Ahora, ustedes, todos los tutores, tienen dentro de su jornada laboral atención a padres de familia. En esa hora envíenles, no importa el link, si no quieren reunirlos, si envíenles el link, nada más. Es asegurarnos de que todos los padres de esa sección tienen el formulario y lo puedan llenar. El formulario ya está hecho. Ustedes no van a preguntar, no van a escribir, no van a llenar nada, colegas. Es simplemente transmitir el enlace, el link, y decirles, este es el formulario que tienen que llenar. ¿Y dónde está el aumentarles el trabajo, colegas? Permite, señor director. Yo no lo veo que se les esté aumentando. Dentro de su horario está la hora de atención a padres de familia. Entonces, en ese momento, por favor, simplemente enviarles que tienen que resolver ese formulario. Y el control lo podríamos llevar a nivel de tutores, ¿no? Asegurarnos que lo realicen. Bueno, eso es todo por mi parte. Profesor Juan. Perdón. Señor Edith, ¿usted dirige la reunión o está pasando al profesor Juan? Colega Edith. Profesora No, sí, Cecilia. Colega Edith, sí. Sí, terminó, bueno, ¿no? ya hemos terminado por la mi parte, palabra, porque por el profesor Juan creo que palabra. tiene La otras palabra actividades que hacer. La palabra, director. Profesor La Juan. palabra, Sí, señor a ver, director. a ver, de acuerdo a lo que he escuchado, profesor Juan y colega Cecilia. Director, lo que yo quería pedir es un pequeño intermedio para tratar solo un punto que no va a llevar más de 5 minutos sobre el tema de relaciones humanas. Gracias. ¿Lo quiere tratar ahora, colega Juan? Lo estoy pidiendo, depende de usted, director. Ya, el que hable la colega Cecilia y luego le doy el paso, colega Juan. Perdón, Colega yo también Cecilia. pedí la palabra, por favor. Yo también perdí la palabra. Bien, entonces con la colega Elena y Yo luego, también, profesor colega Juan, por Juan, favor. lo escuchamos. Genial, ya entonces después de la profesora Elena, gracias. Colega Cecilia. Ya, señor director, poniendo en el tapete de nuevo el tema de lo de la encuesta a padres de familia, yo le solicitaría, por favor, que sea el personal administrativo que ya ha estado teniendo un trabajo con los padres de familia y desarrolle ese trabajo, porque, bueno, nosotros, así como es tan fácil poner el link, creo que también lo puede hacer precisamente el personal administrativo. Eso nos ayudaría a nosotros a poder elaborar el trabajo que tenemos que hacer durante este año. Fíjese que tenemos la actividad, la evaluación significativa, la evaluación que se tiene que hacer la primera semana de abril y hay mucho material que revisar. Yo le solicito eso, por favor, señor director. Gracias. Bueno, me toca a mí Bien, la palabra. colega Elena. Señor Juan, nosotros no nos hablamos porque queremos. Hemos seguido el curso de evaluación diagnóstica y en el curso de evaluación diagnóstica dice que hay que, bueno, para contextualizar nuestra programación o nuestras actividades para desarrollar las competencias, tenemos que saber cómo está el estudiante como persona. Directamente nos invita a saber del estudiante.
Entonces, si eso es lo que nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que aplicar esa ficha del estudiante y conocer de primera mano cómo están nuestras estudiantes. Ahora, como dice la señora Cecilia, tenemos también que revisar lo de la prueba diagnóstica. Tenemos que hacer ese trabajo nosotros. Nosotros trabajamos toda la mañana, no tenemos un suspiro. Por favor, señor Juan, no nos impongan las cosas, consideren nuestras opiniones. No somos niños, somos profesores, muchos de nosotros con mayor tiempo de servicios. A ver, después había otro colega, no sé quién era. Profesor Juan, yo pedí la Colega palabra Luisa creo también. que era. Sí, Sí, profesor con Juan. usted terminamos, luego voy a dar unas precisiones y luego le voy a dar el espacio al colega Juan, ¿ya? Ya. Profesor Juan, yo quería solicitarle de que nos envíen la relación de todas las estudiantes que han matriculado estos últimos días para también completar el directorio de los padres de familia, para que los profesores también puedan enviar las encuestas. Eso es lo que le quería pedir. Que se han matriculado en el transcurso de esta semana, de estos días. Ya, muy bien, colegas. A ver, colega Juan, permítame y también tomar un tiempo, el espacio para los colegas. Sí, no Colegas, hay problema, director. el personal administrativo no lo puede aplicar esto en las encuestas a los padres porque el personal administrativo no está en los grupos ni de estudiantes ni de padres, ¿ya? Quien maneja esos grupos grandes es la dirección y subdirección. Colegas, este trabajo es de manera colegiada, y lo han hecho, se ha trabajado ahora con la colega de manera colegiada, y el trabajo es el trabajo del docente. Pero colegas, miren, en este caso, en esta ocasión, no nos olvidemos, colegas, que eso es trabajo del docente. Pero a manera de apoyarlos, en este caso, la va a hacer la dirección de enviar las indicaciones, conjuntamente con la colega Edith, le voy a pedir el apoyo en hacer en los grupos grandes, porque tenemos grupos grandes nosotros. ¿Ya? Tenemos más de 30, casi 40 secciones, 40 grupos que manejamos. Vamos a enviar las indicaciones a los padres de familia, a los estudiantes, para que ellos puedan responder el formulario. Al final eso se procesa, se hace un filtrado, hasta incluso se saca información hasta por secciones, por grados y por secciones. Esa información se las vamos a proporcionar. Colegas, no es complicado, no es difícil, colegas. Pensamos que es difícil, lo vemos, no es tan difícil, colegas. ¿Ya? Entonces, esa parte, quiero decirles que evóquense en lo que están hablando ustedes ahorita, ese trabajo nos vamos a encargar nosotros. No es simplemente, reitero, que el personal administrativo lo haga porque ellos no están en los grupos de las secciones, no están. Quienes estamos somos el equipo directivo. Colegas, lo que yo les quería informar, para no incomodarnos mucho en el grupo WhatsApp de Juana Cervantes Virtual, y dado que tenemos que registrar una asistencia diaria, o sea, tenemos nuestra evidencia, y eso se ha creado una confusión, todas las mañanas, colegas, a las 7:55, 7:50, en ese lapso se va a compartir un formulario del día a día. Entonces, para que ya no estén escribiendo su nombre como terminamos ahora la reunión y todos escriben su nombre y se traspapela virtualmente nuestra asistencia, va a ser registrado en la mañana su asistencia con 3 datos básicos: apellidos y nombre, su DNI y actividad del día. Y si es que hay una observación, que va a ser adicional, si quiere la completa, o si no, no. Entonces, de esa manera evitamos saturar nuestro grupo de Juana Cervantes Virtual, y también estamos registrando, reportando nuestra asistencia. Ya, colegas, eso va a empezar oficialmente desde el día lunes, pero para el día de mañana espero ya tenerlo operativo también. Al respecto, una pregunta, director. Para no saturarnos ni incomodarnos en las mañanas. Dígame, colega Juan. ¿Sí? Director, Sí, nosotros colega Juan, trabajamos... ¿Me escucha? ¿Me están sí, lo escuchando? escucho, colega Juan. Ya, nosotros, Sí, lo director, escucho, colega Juan. trabajamos... Sí, lo escuchamos. Nosotros trabajamos de acuerdo a nuestro horario de clase. Sin embargo, entonces nosotros tendríamos que marcar
nuestra asistencia. Por ejemplo, si yo entro a dictar clases a las 9 de la mañana, tendría que marcar a las 9, o usted nos está diciendo que todos debemos marcar a las 8 de la mañana. Gracias. Así es, colega Juan. Así es, colega Juan. Así es que el Una director, pregunta. a las 9, a las 8. Eso. No, colega. Es de acuerdo al horario que ustedes tienen. Es de acuerdo al horario que ustedes manejan, colegas. Ya, gracias. La palabra, profesor Juan. Debemos de marcar en la mañana Ya, en el muy bien, Cervantes colegas. virtual Entonces, nuestra eso lo asistencia. vamos a implementar. Sí, colega, es de acuerdo. La palabra, A profesor ver, Juan, colega Zoila. le preguntaba si No, colega, nosotros en se la les va a mañana enviar un formulario. debemos marcar la asistencia. Le estoy escuchando, profesor. Por eso le preguntaba Sí, que si pero en no, la lo van a mañana marcar a debemos través de un marcar la formulario. asistencia, porque eso no Sí, nos colega, a habían través de un indicado. formulario. Les estoy indicando ahora, colega, que se va a implementar desde el día lunes a través de un formulario, que va a ser Señor un director, formulario ¿puedo Ya, hablar? básico desde el para día llenar, lunes. nada más. Obligatoriamente Sí, así es, tiene colega. que ser así. Sí, eso Ya, sí, ok. sí, para ya no saturar nuestro grupo de Juana Cervantes virtual con mensajes. Ya. Muy bien, Señor director, colega Juan, quería una hablar sobre consulta. relaciones. Colega Una Patricia. consulta. Ya. Buenas tardes, señor director, colegas. El formulario que usted va a pasar es de la asistencia, ¿es similar o igual al parte de asistencia que lo llevaban acá, que lo Exacto. llevaban a cabo los auxiliares? ¿Correcto? Así es, Ya. así es. Señor director, Ajá. ¿sabe qué? ¿Y por qué no lo continúa haciendo los auxiliares? Si ellos se dan cuenta si estamos entrando o no Colegas, estamos entrando a clase. ya, Porque perfecto, vamos a... colegas. Yo lo coordino con los auxiliares y no hay problema, colegas. Total, el formulario se comparte. El formulario va a ser compartido en Juana Cervantes virtual y eso es para todos. Pero ¿cómo vamos a registrar? Yo entro, digamos, a las 10 de la mañana y marco a las 12:30, nada más. Colega, usted entra a las 10 de la mañana, solamente coloca su nombre, su DNI y la actividad del día. Y si es que hay alguna observación, nada más. No hay nada más que hacer a la hora que ingresa. Solo una vez nomás entonces, profesor. Una vez Y nada más en la mañana, colega. Y la Una salida sola no vez, nada más. hay coherencia. Y la No, colega, salida... por ahora, colegas, no los quiero saturar con la salida, colegas. Vamos a empezar primero con una apertura, ¿ya? Es que miren, eso lo estoy haciendo yo hacer de tal manera de que permita un mejor manejo, que sea algo rápido y sencillo, para que no los sature también a ustedes. Ya no... Por eso estoy diciendo, palabra, colegas, señor hasta el día director. lunes, de repente mañana ya... Sí, mis, Julia. Perdón, profesor Juancito. Muchas actividades que hacer porque son 2 grados. Sí, la escuchamos. ¿Qué tal me toca 2 grados? Primero, segundo, tutoría. Colegas, por eso les digo, es un formulario sencillo, colegas. Voy a implementarlo y vamos a ir en el camino. Lo voy a hacer de la mejor manera de que sea más operativo. Siempre en el camino van a ver, no, esta cosita debe mejorarse y lo vamos a ir haciendo. No, ahorita veamos cómo sale. Veamos Profesor cómo lo Juancito, trabajamos. ¿Ya? Y Profesor luego Juan, buenas vamos tardes. viendo. Sí, profesor. Buenas tardes. Sí, estamos opinando era para que usted mejore mejor de repente, ¿no? La presentación de ese documento. Sí, Por sí. ejemplo, hay colegas que entran a la primera hora, como estoy entrando 8 de la mañana en punto, hasta las 8:50. Tengo un receso de repente de 2 horas, o le dicen ustedes puente, y tengo después nuevamente No se le escucha. tengo una hora en la quinta, y después tengo que regresar en las 2 últimas. ¿Cómo va a ser el ingreso? O sea, solamente el ingreso. Eso No quiero se que le nos escucha. A ver, voy a conversar. Soy director. Sí se le escucha, sí se le escucha. Ya, le estoy diciendo Sí, de le que escuchamos, profesor. Sí hemos escuchado, profesor. estas opiniones Sí, que estamos dando es para que usted de repente mejore. Por ejemplo, hay colegas, como le digo, al caso mío, tengo la primera y segunda. No se le escucha.
Sí, se le está escuchando. Ahora sí. Escucha, profesor. Sí, se escucha. Por fin. Bueno, voy a volver a repetir. Sí, se Tengo la escucha. primera, No, ya, por favor. tengo la Sí, se primera y segunda. escucha, ya demasiado, ya. Es que están interrumpiendo. Sí, ya lo he escuchado ya, profesor. Claro, Ya lo he tengo la escuchado, primera, ya lo segunda, escuché. tengo receso, tengo a la quinta, tengo nuevamente la 7 y la 8. ¿Cómo voy a hacer los ingresos ese día? Eso creo que nos oriente. Colegas, yo valoro los aportes. Voy a plantearlo de la mejor manera el día de mañana. Y lo que quiero es evitar que el grupo de Juana Cervantes Virtual se sature con los mensajes. Cuando es un formulario, llega a un archivo Excel y es fácil de procesarlo. Entonces voy a trabajar, estoy tomando en cuenta lo que usted dice, me parece bien esa propuesta que dicen, entrada y salida, me parece perfecto. Como era en el colegio, colegas, yo no estoy diciendo que registren por hora, no por hora, sino por día, colegas. No por cada hora, sino por día. Me parece bien ese aporte de que sea entrada y salida, y tranquilos, nos evitamos. Ahí va a haber para completar actividad del día, nada más. Si hubo alguna observación que de repente no tuvo electricidad en su zona o no hubo datos, lo completará pues después. ¿De colegas? Y de acuerdo a su horario, no es que todos a las 8 de la mañana, de acuerdo a su horario lo van a llenar ese registro, colegas. ¿Ya? Si hay aportes, colegas, me pueden escribir al WhatsApp privado, yo les voy a compartir el formulario para que ustedes lo puedan ver. Sí, está bien, podemos cambiar esto se puede mejorar. Lo que tenemos que ir es poco a poco, haciéndolo más rico para que nos permita a nosotros hacer mejor nuestro trabajo. Colega Sofía. La palabra se Buenas tardes, profesores. Señor Juan, buenas tardes. Esto que está usted diciendo de la asistencia, ya el año pasado algo le conversé a usted. Es una ficha, la ficha que nosotros llenamos normalmente cuando tenemos la reunión. Esa ficha, señor Juan, va a ser como que fuera el reloj cuando entramos al colegio y picamos. Cada uno pica a la hora que le corresponde. Esa ficha tiene horario, tiene una hora, o sea, debe tener la hora. Entonces, yo piqué a las 8, ahí va a constar que he picado a las 8. El profesor X entró a las 10 le corresponde, a las 10 va a picar. Y en la salida tiene que ser otra ficha que diga salida, no puede ser una ficha que diga asistencia de entrada y salida, no. Una ficha en la mañana, como que fuera el reloj, donde picamos, que vamos a marcar todos la hora, a la hora que nos corresponde marcar. Y en la salida manda usted otra ficha donde voy a picar, y esa ficha, como le digo, tiene su horario, o sea, usted va a tener el control de toda la asistencia de los profesores. Eso es lo que se tiene que entender. O sea, una sola vez, nada más, claro. Sí, colegas, miren, colegas, hay forma de hacerlo. Yo lo estoy implementando, me estoy haciendo apoyar por en esa parte, lo voy a hacer y lo vamos a plantear de la mejor manera de que sea manejable. Ahora, los auxiliares también pueden tener acceso a esa información. ¿Cómo? A través de un enlace que se les va a compartir a ellos, y ellos también pueden verificar la información. Eso no hay problema. Se comparte, digamos, al colega de auxiliar de primero, le enviamos, tiene acceso a todo eso. Al de segundo, a esas secciones. Y así generamos por grados, ¿no? O sea, déjenme verlo, colegas, pero vamos a implementarlo, colegas, vamos a hacerlo. Pero gracias por los aportes, más bien, gracias, los agradezco bastante, colegas. Ya, ahora, colega Juan, usted quería hablar algo muy importante sobre relaciones humanas. Van a disculpar, colegas, gracias por el espacio. Sin embargo, en realidad lo que está haciendo la dirección es simplemente poner un reloj marcador. Marcan a la hora de entrada y marcan a la hora de salida. Es un reloj marcador, gracias. Colegas, quería compartir, el área de educación para el trabajo y educación física ha sido, bueno, por sorteo, agraciada para hacerse cargo de la Comisión de Relaciones Humanas. Es cierto que de repente yo a veces soy medio rabietas, pero no es una constante, es un poco de espina, ¿no? Mi comportamiento permanente. Queríamos este espacio simplemente para que en asamblea se ratifique el acuerdo de los aportes solidarios para los colegas
que eran afectados por el COVID. Queremos que se ratifique. ¿Para qué? Para en esta línea nosotros reiniciar el trabajo en este aspecto. No decimos que es el único. Queremos pedir solo para ya que la próxima semana presentaremos el plan de trabajo, ¿no? Para todo el año. Decimos eso ¿por qué? Porque nos han dejado unos pendientes ya no correspondía a la misión que estamos asumiendo el 15 de marzo, pero una vez que se ratifique este compromiso, entonces asumiremos. Estamos considerando nosotros que virtud a que nuestras remuneraciones siguen siendo las mismas, a pesar de que el dólar ha subido y todo eso, se mantenga el aporte en el monto de 10 soles primero, y segundo, que también se mantenga el aporte solidario en un estándar que me parece que quedó en 400 soles, 500 soles, no se lo vamos a ver bien, de manera a todos. ¿Sí? Entonces, eso es, colegas, y me gustaría que nos pronunciemos al respecto. Eso sería todo. Gracias. La palabra, por favor. Juan. Adelante, colega Elena. El director dirige, Miss Elena. Ya. Yo creo que tiene que seguir igual. Y se tiene que ratificar, y no solo eso, sino también, por ejemplo, en caso de muerte de del padre, la madre, el acuerdo que ya tenemos ya arreglado. Y más bien me apena mucho pues que se haya ido al señor César Coahuila así, sin una ceremonia de despedida, porque tenía que haberse llevado un cuadro recordatorio, algo, ¿no? Una ceremonia especial me parece que tendría que haber para él, y entregarle el cuadro recordatorio, porque eso es lo mínimo que se puede hacer en estas circunstancias. Yo pienso, señor Juan, que sí debe ratificarse todo lo que se ha hecho el año pasado. Director, me gustaría que en todo caso haya un pronunciamiento, de repente una votación por el chat, o ya para que se ratifique y conste en el acta y en la grabación. No queremos iniciar sin que se ratifique ese acuerdo. Gracias. Bien, colegas, entonces agradeciéndole al colega Juan, si no hay otra opinión diferente, y hay esas cosas como por ejemplo del colega César Coahuila, que en verdad sí estamos en deuda con el colega, y tenemos que hacerlo, colegas. Tenemos que hacerlo con la placa recordatoria, ver la forma. Pensamos que íbamos a venir de la manera presencial, pero no es así, no es así. Entonces, si no hay alguna otra opinión, a ver, para escucharlos, porque la propuesta de la comisión es que se ratifique. Si no hay alguna otra opinión, otra propuesta, colegas. En todo caso, colegas, quien no está de acuerdo, permítame, discúlpeme, profesora Carmen, por ejemplo, el profesor Gonzalo, no sé si se refería a eso, pero decía en el chat, no participo. Me gustaría que las personas, ¿sí?, que no están de acuerdo, en todo caso, que se pronuncien y digan, no estoy de acuerdo. Honestamente, nos gustaría que todos participen. ¿Por qué? Porque nadie está libre ya de pasar por una circunstancia. No se lo deseamos a nadie, pero tampoco nadie está libre. Gracias, colegas. Profesor Juan, solamente este apoyo está para las personas que sufren de COVID, o también puede hacerse extensivo en casos graves, como es ahorita el caso que está pasando el profesor Javier, porque tengo entendido que lo que va a pagar, el pago que va a realizar es costoso, y no sé si nosotros podríamos también apoyar en esos casos, ¿no? No sé, lo pongo a consideración de la sala. El comentario que yo puedo hacer, colegas, es que el acuerdo que tuvimos el año pasado era para los casos de COVID. ¿Por qué? Porque en las circunstancias que se estaban viviendo, la atención
para las personas afectadas, en realidad era una tortura, ¿no? En cambio, por ejemplo, en otros casos clínicos que son atendidos ya por ejemplo, tuve un familiar que se internó por un tema oncológico y lo internaron sin ningún problema, ingresó, lo atendieron todo, incluso en el seguro lo internaron, sí. Entonces, por eso es que se vio el tema de los casos de COVID y los otros casos los vamos a ver, pero ya dentro del plan de trabajo, ¿sí? Yo era específicamente para esto del aporte solidario del COVID. Gracias, director, usted dirá. Ya, colega, lo que estoy entendiendo, que entendemos, la comisión está pidiendo es la aprobación para los casos de COVID, cómo se ha venido manejando el año pasado. Para los casos de COVID y también, colega Juan, sería para el caso de los fallecimientos en lo que era padres y hermanos, o solamente colegas de COVID. Hoy día queremos ver solo el caso de COVID. ¿Por qué? Porque tenemos unos casos que nos han dejado como herencia rezagados, que tendríamos que asumirlos, ¿ya? Y, pero queremos que se ratifique eso, ¿no? Porque de lo contrario no podríamos asumirlo. Una observación, por favor, una observación. Juana Cervantes ya tiene acuerdo desde creo que hace 8 o 6 años de siempre aportar cuando muere el padre o la madre de algún profesor o el cónyuge, nada más. No es de los hermanos, porque imagínense, sería ya demasiado. Entonces solamente padre, madre, cónyuge. Y en este caso, la excepción ha sido por COVID. ¿Y por qué COVID? Porque generaba un gasto extra, pues ha sido una emergencia, ¿no? Y sigue siendo una emergencia. Pero, por ejemplo, en el caso de otras enfermedades, otros tratamientos, bueno, ya es algo que se puede manejar, porque hay personas que están haciéndose préstamos para pagar su tratamiento en una clínica, pero no es riesgo de muerte. En cambio, lo del COVID, como todavía no hay una cura real, es pues una situación de emergencia. Entonces, ahí sí estuvimos de acuerdo todos por darle un soporte, un mínimo soporte físico y emocional al colega o a la colega que está sufriendo. Era como un respiro. ¿Por qué? Porque demoraba la atención. Entonces, en realidad era para salvar la situación de emergencia, ¿no? Entonces, a ver. ¿Me permite, colega Juan? A ver, sí. Colegas, la colega Elena lo acaba de precisar, de lo que es de fallecimientos de hijos y cónyuges, eso ya está claro, ¿no? Ya está por demás tratarlo. Es un acuerdo que lo venimos haciendo ya de años. Ahora, lo del COVID se ratifica, colegas. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Profesor Juan, la palabra. Sí, colega Cecilia. Colega Mari. Mari, sí. Sí, profesor Juancito, bueno, aclarar, ¿no?, al profesor Juan Fuentes de que no se está dejando nada rezagados. Más bien, al contrario, quizás hemos usurpado, ¿no?, de repente la función en el caso de María Navarro, porque estuvo enferma en diciembre, se enfermó y casi un mes estuvo internada. Bueno, lo asumimos porque hasta esa fecha nosotros ya terminábamos con nuestra función. Ya más adelante ya terminamos y bueno, ¿no?, en febrero se nombra la nueva comisión, entonces ya en realidad nosotros ya dejamos de asumir esa función. Yo, profesor Juan, ratifico que sean los 10 soles y así se ha estado trabajando para lo que es COVID, ¿no? Y en caso de los de muerte de los padres de los padres, esposos, o sea, así como dice la Miss Elena, eso es un acuerdo que ya lo hemos venido trabajando hace años y está en el reglamento interno también. Entonces creo que se debe seguir con esa estrategia de trabajo. Gracias, profesor. Muy bien, colegas. Entonces, ¿hay alguien que no esté de acuerdo? Colega, discúlpeme, profesor Juan, solo dejar aclarado que es familiares directos, es esposo, hijos y padres, en caso de fallecimiento. Sin embargo, colegas, puede suscitarse alguna situación
no conozco ahorita lo del profesor Javier, pero a alguien que de repente sea alguna situación extrema, qué sé yo, de repente algún siniestro en la casa, se incendió o algo, eso se evalúa, colegas, y podríamos hacer una cuota extraordinaria, ¿no? Pero lo que permanece yo creo que debe ser lo de los fallecimientos y esto de la enfermedad del COVID que sí se ha empezado desde un principio. Gracias, profesor Juan. La palabra. Director, director, en realidad nosotros solo hemos pedido que se ratifique el extraordinario que es por COVID, ¿sí? Entonces, y me gustaría que nos centremos solo en eso, director, porque para eso hemos pedido el espacio, no para otras cosas. ¿Por qué? Porque entiendo yo que ya lo demás está normado, regulado, todo eso. Como les digo, o sea, finalmente la próxima semana sustentaremos pues todo lo que se tiene que hacer. Es para el extraordinario el aporte de COVID. Gracias. Ya. Bien, colegas, creo que Señor está siendo director, pedí la palabra. A ver, colega Julita. Votemos, profesor Juan, votemos. Señor director, yo creo que no hay oposición al respecto sobre el COVID, pero ahora como algo extraordinario, como dijo la señora Edith, yo pienso que todos debemos ayudar y ser solidarios con el profesor Javier. Él se está haciendo atender en una clínica debido justamente al COVID por el temor que uno tiene de ir al seguro. Y usted sabe cuánto se gasta en una clínica y la operación del profesor Javier no es algo sencillo. Y creo que le tienen que realizar muchas operaciones o varias operaciones, no sé, es serio lo que le está pasando. Y yo sé cómo cobran en la clínica Arequipa, es costoso. Pienso que debemos colaborar como algo extraordinario. Gracias. La palabra, Muy bien, profesor colega. Juan. Ya, a ver, colega. Ya, totalmente de acuerdo con lo manifestado la profesora Julia. Lo que está pasando el profesor Javier es muy delicado y las operaciones que le van a realizar es prácticamente del oído y el cerebro. Entonces, pienso de que aquí, bueno, se dijo el año pasado por el COVID, porque por el contexto en el cual estábamos viviendo, pero en estos casos también se habla tanto de empatía, entonces pues también ponernos en el zapato del colega, ¿no? Gracias. Muy bien, colegas. Yo creo que eso es la Comisión de Relaciones Humanas, lo tiene que ver. En el caso de lo del profesor Javier, nadie está libre de pasar una desgracia o una emergencia de ese tipo. ¿Ya? Entonces, colegas, voy a enviar un mensajito de acá que digan, desde este momento validamos nuestra posición en cuanto al acuerdo al COVID. Nada más, colegas. Hay algunos que ya han venido poniendo y pongan, estoy de acuerdo, y sencillamente no estoy de acuerdo, no participo, o no estoy de acuerdo. Ya pues se entenderá el colega, ¿no? Empezamos, colegas. Mientras vamos haciendo esa votación, colegas, yo la comisión, colega Juan, y a la comisión ver lo del colega Javier, ¿no? Porque por más que uno esté bien económicamente, o tenga casa, o tenga carro, o tenga muchas cosas, como lo ha expresado varios colegas, un incendio, una emergencia, un tratamiento médico en una clínica por un tema de seguridad es costoso, ¿ya? Seamos solidarios y empáticos. Eso ya la comisión lo tiene que determinar. Bien, colegas, como están chateando, está en el chat, entonces no los he contado, pero solo hay 2 personas que no están de acuerdo. Entonces, asumimos de que se está ratificando el acuerdo, ¿sí?
ya todo director. Entonces vamos a ver a nivel de comisión para regularizar todo el aspecto rezagado. Gracias. Muy bien, colegas. Nunca olvidemos que somos humanos y nadie está libre de sufrir alguna desgracia. También hay personas humanas que evaluar lo que se han expresado, ¿no? A través del chat. Muy bien, colegas, eso sería. No se olviden, colegas, llenar el formulario de actualización de datos docentes. Tengo que enviar esa información al OGEL. Muy bien, colegas, eso sería todo. Quedo agradecido a ustedes y bueno, descansen, pues ya nos hemos pasado la hora. Descansen y hasta mañana, colegas. Muchas gracias. Profesor Juan, pero el formulario no está, no hay opciones para los auxiliares, como haríamos en nuestro caso de los auxiliares. Colega Luisa. Ya está actualizado, colega Luisa. Ya me hizo ver el colega Héctor y ya lo he actualizado. Ya lo pueden llenar, ya está actualizado. Sí. Ok, gracias. Señor director, ya da Néstor Salas, y si yo ya he llenado el formulario, de acuerdo a la realidad, hay que llenar de nuevo. Sí, llénelo nomás, profesor, no hay problema, vuelvo a llenar. Ok. Profesor Juan, hasta mañana. ¿Qué le iba a decir? El link de la despedida, ya salió ya. Hasta mañana, profesor Juancito. También. Profesor Juan, la palabra, unas colegas me pidieron de que por favor les hable sobre evaluación diagnóstica, pero de manera voluntaria y extra del colegio, y me había comprometido para hoy día a las 5, en vista de que nos hemos demorado a los colegas para el día de mañana a las 5 de la tarde. Ya yo les voy a enviar el link a los que deseen ingresar, es libre fuera de nuestra jornada, no tiene que ver nada con nuestra jornada, pero para los que deseen, el día de mañana a las 5 de la tarde. Gracias, profesor Juan. Gracias, señora Edith. Importantes esos apoyos. Muy importante, y eso hay que reconocerlo. Gracias.